Estas pruebas consisten en evaluaciones de la condición física en los estudiantes de octavo básico, las cuales son de vital importancia primordialmente por el creciente porcentaje de sedentarismo en la población chilena. Estos test constan de mediciones antropométricas, resistencia aeróbica, rendimiento muscular, flexibilidad y potencia aeróbica máxima. A continuación se verán ejemplificados cada uno de estos tests. IMC o índice de masa corporal. Esta prueba se utiliza para determinar la relación entre el peso y talla de las personas. El IMC se obtiene dividiendo el peso por la altura al cuadrado. Para medir la altura del estudiante, este debe estar descalzo en posición recta y con sus talones tocando la base del tallímetro. La postura de su cabeza debe estar mirando hacia el frente y con la barbilla ligeramente levantada. La estatura se mide de pies a cabeza y en centímetros. Para medir el peso corporal, el estudiante se debe subir descalzo a la balanza, idealmente con ropa ligera, tener una separación de pies natural y se debe mantener inmóvil hasta que se logre identificar el peso. Luego de tener estas dos medidas, se utiliza la fórmula anteriormente nombrada. La prueba de medición del perímetro de cintura es una prueba de medición antropométrica, en la cual se busca medir desde la última costilla hasta la cresta ilíaca, buscando un punto de referencia entre ambas mediciones. Esta prueba se utiliza para estimar la acumulación de grasa en la zona central del cuerpo. Nos permite obtener el perímetro de cintura por estatura y también nos otorga la capacidad para poder predecir cualquier factor de riesgo cardiovascular en adolescentes. Prueba de abdominales cortos. Este test busca evaluar la resistencia de la musculatura flexora del tronco. El estudiante debe ponerse sobre la colchoneta en posición de cúbito supino con sus rodillas flectadas en 90 grados. Sus piernas deberán estar separadas a la distancia de sus caderas y sus brazos extendidos a los lados. Debe realizar la inclinación de tronco hacia arriba, deslizando sus manos sobre las marcas establecidas. Se completa el ciclo cuando se vuelve a la posición inicial de abdominal. El estudiante debe realizar abdominales cortos hasta que no pueda completar un abdominal al ritmo del estímulo sonoro. Y finalmente se registra el número de abdominales que el estudiante alcanza a realizar en un minuto. Salto de longitud a pies juntos. ¿Cuál es el propósito? Medir o valorar la fuerza explosiva de la musculatura extensora de las piernas. Veamos su desarrollo. Posición inicial. El sujeto se colocará de pie tras la línea de salto, sin pisarla, y de frente a la zona de caída. Los pies tienen que estar a la misma altura, juntos o ligeramente separados. A la señal del controlador, el ejecutante flexionará el tronco y las piernas, pudiendo balancear los brazos para realizar posteriormente un movimiento explosivo de salto hacia adelante. La caída debe ser equilibrada, no permitiéndose ningún apoyo posterior con las manos en el suelo. El salto será nulo en los siguientes casos. 1. Cuando una vez separados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse para la impulsión definitiva. El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies. Segundo, cuando el ejecutante pise la línea en el momento de la impulsión. 3. Cuando se produce un apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo en el momento del despegue. Cuarto, cuando al amortiguar la caída se mueven los pies del suelo antes de que el controlador tome la medida. Y por último, cuando al amortiguar la caída los pies deslicen sobre el suelo aunque se mantenga el equilibrio. Instalación. Se requiere un espacio interior o exterior con superficie llana y lisa, como lo vemos a continuación. Materiales. Cinta métrica, opcionalmente polvo de magnesia o tiza para marcar el talón de la zapatilla. Esto es para ver cuánto el participante pudo saltar. Anotación. Se notará el número de centímetros avanzados, desde la línea de salto hasta el borde más cercano a esta, del pie que quedó más retrasado tras la caída. Se considerará la mejor marca de 2 intentos. Y por último, las observaciones. Es recomendable realizar un calentamiento previo, completo, pudiendo realizar varios saltos sin valoración.
Flexo-extensión de codo. Esta prueba se utiliza para medir la resistencia de la fuerza del tren superior. Este test tiene una duración de 30 segundos, donde se debe contar la cantidad de flexiones que realiza el estudiante dentro de este tiempo. La ejecución de esta prueba difiere dependiendo si el estudiante es hombre o mujer. En el caso de los hombres, el estudiante se debe ubicar con el cuerpo recto y estirado paralelo al suelo, siendo sus puntos de apoyo las manos y pies. Los brazos deben estar perpendiculares al suelo y con las manos a la altura de los hombros. En el caso de las mujeres, se deben ubicar con el cuerpo recto y estirado, siendo sus puntos de apoyo las manos y rodillas. Los brazos deben estar perpendiculares al suelo y con las manos a la altura de los hombros. Para que la flexión sea válida, en ambos casos, se debe mantener el cuerpo recto en todo momento y se debe bajar el pecho hasta tocar el piso y volver a la posición inicial. Flexión de tronco adelante. El objetivo de esta prueba es determinar el rango de movimiento de la articulación coxofemoral y de la columna lumbar, determinar la capacidad de elongación de las musculaturas isquiotibial y glútea y determinar la capacidad flexora de la columna vertebral. Test de Cafra. El test de Cafra es un test de aproximadamente 3 minutos que busca determinar la capacidad cardiovascular de la persona, o en este caso participante. Protocolos para realizar el test. Necesitaremos una distancia de 10 metros entre cono y cono. Se puede realizar tanto ida y vuelta, utilizando solamente 2 conos, o como vemos en el siguiente video, realizando la figura de un pentágono. Además, necesitaremos un reproductor musical, el cual va a reproducir, valga la redundancia, el ritmo en el cual el participante se debe desplazar, como podemos escuchar a continuación. Debes de seguir el ritmo que te impone la cinta de audio. Esto es muy importante. El desplazamiento entre cono y cono son aproximadamente de 6 segundos. Antes de la realización del test, debes medir tu frecuencia cardíaca y registrarla en un cuaderno. Al mismo tiempo, después de realizar el test, de forma inmediata, vas a volver a tomarte las pulsaciones para determinar tu estado físico y cuánto cambió desde el inicio. Si tu frecuencia es sobre las 160 pulsaciones por minuto, quiere decir que falta un poco más de trabajo, ya no estás en una condición física óptima. De lo contrario, si estás bajo los 160 pulsaciones por minuto, estás en una buena salud, tienes una condición física óptima para poder realizar otros test de mayor complejidad. El test de Navet es una prueba de resistencia cardiorrespiratoria, en la cual el estudiante debe desplazarse por un carril entre dos líneas paralelas ubicadas a 20 metros de distancia entre sí, caminando al comienzo, trotando durante la mayor parte del test y corriendo en la parte final, al ritmo de un pulso sonoro que acelera progresivamente. El estudiante finaliza el test cuando no alcanza por 2 veces consecutivas las líneas de llegada con la indicación sonora. El tiempo máximo de duración de esta prueba es de 15 minutos. Se debe registrar el número de ciclos alcanzados por el estudiante, en la cual un ciclo equivale a 1 minuto. También es importante registrar la frecuencia cardíaca y establecer el nivel en el que se encuentran los alumnos. Sobre 160 pulsaciones por minuto sería un nivel en el cual se necesita mejorar, y por debajo de las 160 pulsaciones sería un nivel aceptable.